mezclar la imagen. Vale. Bueno, pues ahora sí se está grabando, comienzo de nuevo y vuelvo a repetir que estamos iniciando la clase en la que voy a exponer algunas ideas fundamentales de la relación que se establece entre Descartes y la princesa Isabel de Bohemia. Esto quedará grabado y disponible en el campus de dos asignaturas diferentes, que son Historia de la Filosofía en la Edad Moderna del grado Historia del Arte y Historia de la Filosofía Moderna 1 del grado de Filosofía. En ambas asignaturas aparece esta temática, aunque es evaluada de formas diferentes, ¿vale? Pero en cualquier caso os sirve esta presentación para prepararos los temas correspondientes. Y para, pues bueno, completar todas esas clases que tenéis grabadas por mí en el campus virtual, cada vez son más, yo me alegro, ¿no? Hace 5 años, pues los estudiantes no tenían tanto material audiovisual mío disponible en el campus, pero ahora mismo, pues ya solamente con lo que tenéis de Descartes tenéis varias horas de clase, ¿no? Ahí para prepararos la asignatura. Bueno, pues voy con esta correspondencia. Precisamente esta mañana, al crear el enlace para la reunión, he buscado si estaba disponible esta correspondencia y os he incluido ya em, una de las traducciones que existe de la correspondencia entre Descartes e Isabel de Bohemia. Si no recuerdo mal, este enlace que está en Internet Archive es de la editorial Alba. Yo no es la editorial que estoy utilizando, ¿vale? La editorial que he utilizado para el estudio de esta correspondencia. He utilizado esta edición que es de Tecnos. Esta edición también es muy actual. Está en Tecnos, como os digo, y la que yo tengo, no creo que haya varias ediciones de esto, es del año 2020. Fue preparada con un estudio, traducción y notas del profesor Pedro Lomba, que es un profesor de la Universidad Complutense de Madrid. En este caso, en este libro mío, lleva el título de Correspondencia sobre la moral y la libertad. ¿Vale? Esto no es un libro de Descartes, o sea, Descartes no escribió un libro que llevase este título, Correspondencia sobre la moral y la libertad, sino que esto es la recopilación que el profesor Pedro Lomba realiza de varias de las cartas que escribe Descartes. Ay, perdón, voy a silenciar cosas que tengo por aquí. Solo esto. Mi teléfono aquí. Vale, perdón. Y en esta edición de Tecnos, lo que tenemos es la correspondencia de Descartes con, entre otros, Mersenne y el padre Meslan, Regius, Morus. Después, en un bloque, varias cartas que son respuestas y preguntas entre Isabel de Bohemia y Descartes, que es en las que me voy a detener. Y por último, la correspondencia completa entre Descartes, Cristina de Suecia, que en realidad es una correspondencia mediada por otros intelectuales de la época que le hacen llegar a la reina Cristina de Suecia los comentarios de Descartes. Esta última correspondencia con Cristina de Suecia es de hecho paralela epocalmente con la correspondencia con Isabel de Bohemia. Bueno, y realmente la anterior también, ¿no? Pero ver la relación entre estas dos mujeres, la verdad que es bastante interesante, porque al final, por ejemplo, de las cartas entre Descartes e Isabel de Bohemia se da una referencia, ¿no? Isabel de Bohemia le habla de Cristina de Suecia. Bueno, vamos directamente, vamos a lo concreto, que si no
me voy por las ramas y tengo aquí escrito todo lo que os quiero decir, ¿vale? Para no perder ningún detalle importante. En cualquier caso, ya os digo que esta correspondencia es una correspondencia, bueno, relativamente larga. En la edición que yo tengo son más de 100 páginas, como 150, aunque se lee de una forma más o menos rápida, ¿no? Algunas cartas, de hecho, pues se pueden leer casi como si fueran autobiográficas, ¿no? De los propios escribientes, y filosóficamente a lo mejor no nos dan tanto contenido. Entonces es una lectura rápida de 150 páginas en las que tenemos que entresacar las ideas más relevantes. Esto os lo decía porque realmente voy a grabar dos sesiones. Ahora os dejo ya esta clase en la que me detengo en la primera parte de la correspondencia, ¿vale? Y durante el fin de semana os grabaré otra sesión en la que haré una síntesis y una visión de la última parte de la correspondencia entre Descartes e Isabel de Bohemia. ¿De acuerdo? Bueno, pues empiezo y empezamos con algunos detalles. Isabel de Bohemia y Descartes comienzan su correspondencia en el año 1643. Vamos a ver qué obras tenía publicadas Descartes hasta ese momento. Os recuerdo que Descartes nace en el año 1596 y que las obras que han publicado en el año 1643, cuando ha empezado la correspondencia con Isabel de Bohemia, son el discurso del método, escrita en francés, como ya sabéis, en 1637, las meditaciones metafísicas en 1641, es decir, son estas dos obras, las obras que conoce y que ha leído Isabel de Bohemia. Ella no conoce otras obras de Descartes. En 1643 hay una controversia entre Descartes y Boetius. Os lo digo simplemente porque hay también algunos textos de Descartes en algunas cartas relevantes que escribe en esta época y que hablan del tema, y también porque en notas de la correspondencia con Isabel de Bohemia vamos a ver alguna referencia al respecto, ¿no? Es una polémica que tiene que ver también con interpretaciones a nivel teológico. Posterior al inicio de esta correspondencia, en 1644, Descartes publica los Principios de Filosofía Primera. Bueno, estos principios que se publican en el año 1644, es decir, cuando él ya se está carteando con Isabel de Bohemia, están dedicados a ella, ¿vale? Son de 1644. Y por último, en el año 1649, un año antes de morir, publica Las Pasiones del Alma. No nos liemos con estas dos últimas obras. 1644, los Principios dedicados, o sea, primera página, dedicados a Isabel de Bohemia. 1649, el Tratado de las Pasiones del Alma Humana. Digo que no nos confundamos porque, aunque son los Principios la obra que está dedicada a Isabel de Bohemia, es en las Pasiones del Alma donde el pensamiento de Isabel de Bohemia tiene más peso, ¿no? Son las objeciones y las preguntas que le plantea Isabel de Bohemia las que se dice que le llevan a Descartes a replantear algunas de las cuestiones que aparecerán en las Pasiones del Alma. ¿De acuerdo? Entonces, los principios están dedicados a Isabel de Bohemia, pero el pensamiento de Isabel de Bohemia, donde está presente, es en la formulación de esa última obra de 1649. Y os recuerdo que Descartes muere en el año 1650 y muere en Suecia cuando se encuentra todavía en la corte de Cristina de Suecia, ¿de acuerdo? O sea, vamos a ver la correspondencia, que es la que más peso filosófico tiene, de Isabel de Bohemia. Em, Sin embargo, se desplaza a Suecia, y es en Suecia donde fallece en Estocolmo Descartes poco después de llegar. Como os digo, al final de la correspondencia con Isabel de Bohemia hay menciones a esta estancia, ¿no?
porque el final de la correspondencia con Isabel de Bohemia es pues de poco antes de morir, de 1649, es decir, mantienen una relación epistolar de 6 años, más de 6 años, ¿no? Desde el 6 de mayo de 1643 al 4 de diciembre de 1649, momento en el que ya está Descartes en Suecia. Fijaos, en la misiva del 9 de octubre de 1649 que dirige Descartes a Isabel desde Estocolmo, termina diciendo: después de todo, no obstante, aunque tenga en gran veneración a su majestad, a Cristina de Suecia, no creo que nada sea capaz de retenerme en este país más allá del verano próximo, mas no puedo responder en absoluto del porvenir. Solamente puedo aseguraros que seré durante toda mi vida. Y sigue algunas líneas. El traductor ha cortado la página, la traducción en este punto. Bueno, Descartes no quería permanecer toda su vida en Suecia, sin embargo, el destino le llevó a no resistirse. Dice el verano sueco, aunque hay diferentes interpretaciones al respecto. em, Incluso noticias de envenenamientos que han podido aparecer entre medias, ¿no? Pero bueno, lo que sabemos simplemente es que fallece en el año 1650, cuando se encuentra en la corte de Cristina de Suecia. En resumen, hasta aquí, ¿qué es lo que he dicho? Pues lo que he dicho es que la correspondencia entre Descartes y Isabel de Bohemia se inicia en 1643, época en la que había escrito ya el discurso del método de las meditaciones metafísicas. Al año siguiente de empezar las misivas, es decir, en el año 1644, Descartes escribe los Principios. Es esa obra de los Principios la que aparece en su primera página dedicada a Isabel de Bohemia, si bien es en la última obra de Descartes, 1649, Pasiones del alma humana, donde vemos un peso mayor de las preguntas que Isabel de Bohemia le plantea a Descartes. Bueno, ¿qué tenemos en las cartas? ¿Por qué son interesantes? ¿Por qué es interesante la lectura de las cartas? Con las cartas nos encontramos, y ahora hablo un poco en general, no solamente de las cartas de Descartes, lo podemos encontrar también en otros autores y en otras autoras. En las cartas encontramos muchas veces el pensamiento en acción. A mí por eso me parecen tan interesantes. Las cartas muchas veces son ensayos. Ensayos en el sentido, no en el sentido de un ensayo filosófico que puede estar muy logrado, muy meditado, muy revisado. Las cartas muchas veces no tienen tanta revisión, ¿no? No tienen, y son redactadas muchas veces con mucha más rapidez que un escrito, pero esa rapidez hace que se muestren en ellas las dudas, ¿no? Los intentos de resolver problemas que a lo mejor después se aparcan por no poder tener una solución. Y se muestran mucho mejor en las cartas, sea del pensador que sean de la mujer que sean, esa tensión, esas dificultades muchas veces para resolver los problemas. Se quedan más preguntas abiertas, ¿no? Y se ve mucho mejor pues, el procedimiento que van siguiendo los intelectuales para llegar a sus respuestas finales. Es decir, al final los hacen más humanos, ¿no? Hasta llegar al discurso del método, o mejor dicho, hasta llegar a las meditaciones metafísicas, o hasta llegar a los principios, Descartes ha tenido que pasar por todo esto, ¿no? Por eso es interesante las cartas. Cualquier relación epistolar, hombre, no cualquiera, ¿no? Pero una relación epistolar entre dos intelectuales que se plantean preguntas acerca de su pensamiento es muy interesante, ¿no? Por principio va a ser muy interesante. Normalmente van a tener más libertad. Pensar que estamos hablando de un discurso que en principio es un discurso privado. Descartes no escribía esto para ser publicado, por lo tanto, no tenía que vérselas con la censura de la época. No tenía que vérselas con esas instituciones eclesiásticas a las que podía temer, de las que podía tener miedo, ¿no? En cierto modo. Y eso se nota en las cartas que va escribiendo. Em, También tenemos que tener en cuenta, pero esto para cualquier escrito, ¿vale? En cualquier escrito, a la hora de leer el texto,
quién es el receptor de esa misiva, a quién tiene Descartes en mente. En este caso, Descartes tiene en mente a una mujer muy especial porque es princesa, ¿no? No, no había muchas, pero evidentemente, y las mujeres que tenían acceso a la cultura, pues eran mujeres de la alta aristocracia o en este caso de la realeza, ¿no? Son las que se podían permitir escribir a Descartes. Otras, desde luego, no podían llegar a él. Él sabe a quién está escribiendo y es muy interesante. Hay un artículo muy interesante de la profesora Elena Nájera que publicó el año pasado. Es una experta de la Universidad de Alicante en la figura de Descartes y ella hace un estudio, ¿no? Un comentario precisamente de esta relación que se establece entre un intelectual masculino y una mujer de la época, y cómo en ambos, y cómo desde la filosofía cartesiana, esto es algo que incluso desde los estudios feministas se ha estudiado mucho, cómo la filosofía cartesiana da pie a afirmar que hay una igualdad entre el varón y la mujer, porque lo que importa es el alma y no el cuerpo, ¿no? Entonces el alma es la misma, no, no es la misma, pero tiene las mismas características en un varón y en una mujer, ¿no? Esa diferencia no es una diferencia relevante, la diferencia del cuerpo no es relevante, por lo tanto todos son igualmente racionales, ¿no? Y eso, por así decirlo, Descartes lo muestra como un pensador muy coherente en el modo en el que trata a Isabel de Bohemia. La trata, digamos, como una igual en el mundo intelectual. Si bien ambos son, y con esto que voy a decir, voy a utilizar una expresión con la que hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque puede jugarnos malas pasadas, pero ambos son hijos de su época, ¿no? Ellos están en plano de igualdad, pero eso no insta a que no nos lleva a, no nos sorprenderá, ¿no? Si, por ejemplo, ella se queja, ¿no? De que por ser mujeres de determinada forma. La profesora Elena Nájera, por ejemplo, en su estudio de la concepción que tanto Isabel de Bohemia como Descartes tienen de la relación entre la mujer y el varón, hace hincapié en que han abandonado la teoría de los humores, ¿no? De los humores corporales para explicar el carácter y se establece más una concepción, ya lo sabéis, en Descartes, mecanicista del ser humano. Este mecanicismo, que es muy problemático en la concepción antropológica, sin embargo, ayuda a considerar que el varón y la mujer funcionan en tanto que máquinas de la misma forma, ¿no? Bien, y ahora nos vamos al tema en concreto en el que Isabel empieza a preguntarle a, a Descartes. Por supuesto, las cartas están escritas en francés, ¿vale? Em, Descartes en su época, esto creo que ya está dicho en las otras clases a las que tenéis acceso, del discurso del método hago hincapié en ello. El discurso del método está escrito en francés, una de las primeras obras que se escribe directamente en francés, luego las meditaciones metafísicas las escribe en latín. ¿Por qué? Pues hay que tener en cuenta quién es el público objetivo, ¿no? Para cada una de esas obras. Y también es muy relevante que en la época de Descartes, pues el francés no era un idioma común para la, digamos, creación intelectual. Descartes no es el primer filósofo que escribe en francés, ¿eh? Montaigne ya ha escrito en francés, aunque cita mucho en latín, igual que lo va a hacer Descartes, ¿no? Y van a utilizar constantemente el latín, pero ya hay una obra filosófica anterior también en francés. Bueno, y os decía entonces, ¿cómo empieza? Voy al contenido ya propiamente filosófico. ¿Cómo empieza el diálogo entre Isabel y Descartes? Os lo voy a leer directamente. Isabel le escribe y le plantea dos dudas principales. En realidad es una duda
muy gorda, ¿no? Un problema muy importante que le surge a Isabel de Bohemia. Y la segunda se concluye de la primera. Y dice así. Hoy el señor Palotti me ha asegurado tanto vuestra bondad hacia todos y particularmente hacia mí, que he apartado de mi mente toda consideración que no sea la de valerme de dicha bondad, para rogaros me digáis cómo puede el alma del hombre determinar a los espíritus del cuerpo, para realizar las acciones voluntarias, no siendo aquella sino una sustancia pensante. Pues parece que toda determinación de movimiento se hace, o bien por la pulsión de la cosa movida, teniendo en cuenta la manera como es empujada por la cosa que la mueve, o depende de la calidad y figura de la superficie de esta última. Las dos primeras condiciones requieren de contacto y la tercera de extensión. Vos excluís esta enteramente de vuestra noción del alma, pero a mí aquel me parece incompatible con una cosa inmaterial. Bueno, lo que le está preguntando Isabel de Bohemia, primera gran pregunta, ¿no? Que abre la correspondencia, y un problema que ya está enunciado en la sexta meditación metafísica, es el de la relación entre alma y cuerpo. ¿Cómo se relaciona el alma con el cuerpo? Es el problema del dualismo cartesiano. Bueno, ese problema del dualismo cartesiano es el problema que Isabel de Bohemia detecta leyendo las meditaciones metafísicas, como ella misma le dice. Por un lado tenemos el alma, por otro lado tenemos el cuerpo. ¿Cómo se soluciona la forma en la que el alma mueve el cuerpo? ¿Cómo es posible que el alma, que es inmaterial, mueva el cuerpo, que es material? Esto Isabel de Bohemia cree que no está resuelto de forma adecuada y es lo que le ha planteado a Descartes. ¿Cómo puede el alma del hombre determinar a los espíritus del cuerpo para realizar las acciones voluntarias? Las voluntarias, ¿eh? Porque las involuntarias, digamos que la relación es más directa de una forma corporal, a través de los nervios, no siendo aquella sino una sustancia pensante. Es decir, lo que, pues como os digo, se está planteando es cómo se da la relación entre sustancias, alma y cuerpo. Os decía, esta es la primera gran pregunta. Y la segunda gran pregunta que se deriva de esta es la siguiente. Por ello os solicito una definición del alma, más particular que la de vuestra metafísica, es decir, de su sustancia, separada de su acción, el pensamiento. Es decir, quiero saber qué es el alma más allá de que sea pensamiento. ¿Vale? Esto es una consideración ya de la propia esencia, ¿no?, del alma. El pensamiento sería un accidente de la sustancia, ¿vale? La sustancia es el alma. O sea, el alma es algo más que pensamiento, es lo que está proponiendo Isabel de Bohemia. El alma tiene que ser algo más que el pensar, ¿no? Tiene que haber una identidad del alma que sea algo más que el pensamiento. ¿Qué es el alma? Entonces, el primer gran problema, ¿cuál es la relación entre el alma y cuerpo? ¿Cómo se soluciona esta problemática? Y eh, la segunda problemática que introduce Isabel de Bohemia es: dime qué es el alma, dame una definición mejor del alma. Bueno, pues con estas dos preguntas tan bárbaras empieza la correspondencia entre Isabel de Bohemia y Descartes. Las misivas son relativamente breves, así que son, como os decía, aunque es una correspondencia relativamente larga, dependiendo de la edición, unas 150 páginas, pero se lee de una forma bastante amena. Bueno, ¿cuál es la respuesta de Descartes? En la siguiente misiva del 21 de mayo de 1643, Descartes introduce un concepto eh, que es bastante problemático, que es el de nociones primitivas. Bueno, vamos a quedarnos más que con que es problemático, nos va a ayudar a resolver ciertas dificultades en este momento, aunque os voy a explicar por qué es problemático y en qué sentido.
Dice Descartes, lo que he hecho hasta ahora, él dice, lo que he hecho hasta ahora en las meditaciones metafísicas es distinguir ciertas nociones primitivas, ¿vale? Ese es el concepto al que me refería, las nociones primitivas, que son como los originales sobre cuyo patrón formamos todos nuestros demás conocimientos. Bueno, si recordáis, en las meditaciones metafísicas, Descartes habla de las ideas innatas, ¿vale? Después están las ideas adventicias y las ideas facticias. Bueno, pues de las ideas innatas realmente hay un gran debate en torno a cuáles son las ideas innatas, ¿vale? Porque realmente Descartes no nos dice cuáles son. Considera que la idea de Dios, la idea de eternidad, es una idea innata, pero no nos da más pistas acerca de cuáles son esas ideas innatas. De hecho, se suele recurrir a otra carta en la que él se le pregunta, ¿no? Otro comentarista le pregunta, pero dime cuáles son las ideas innatas, ¿no? Y en esa otra carta él da como un listado de ideas, pero no es consistente. No hay un listado cerrado de esas ideas. Y aquí aparecen algunas. Dice, considero que hay en nosotros ciertas nociones primitivas, es decir, estaríamos hablando de una especie de ideas innatas que son los originales sobre cuyo patrón formamos todos nuestros demás conocimientos. Y no hay sino muy pocas. Pues dice, tras las más generales, el ser, el número o la duración. Esto, según Descartes, son nociones primitivas. Él lo llama, ahora mismo, no utiliza el término ideas innatas, ¿eh? O sea, en esta correspondencia no aparece ese término, no aparece como idea innata, aparece el término nociones primitivas, pero hacen la misma función. Y son las más generales, ser, número y duración, ¿vale? La sustancia por un lado y el tiempo por otro, ¿vale? Además de esas, hay las que se refieren al cuerpo, que es la noción de extensión, y de la noción de extensión se sigue la de figura y movimiento, y la noción de pensamiento, que se refiere al alma. ¿De acuerdo? Entonces tenemos eh, la noción de esquema, ser, número, duración, que son las más generales, y luego las más específicas, que son la extensión referida al cuerpo, el pensamiento referido al alma, y dentro del pensamiento hay dos figuras, que son o bien las percepciones del entendimiento, o bien las inclinaciones de la voluntad. Y por último, y aquí está lo relevante, y digamos, esto que tiene que ver con la pregunta que le ha hecho Isabel de Bohemia, os estáis preguntando, ¿no? Pues aquí viene. Hay otras nociones primitivas originales que son la conjunción que se da entre alma y cuerpo. Fijaos, esto es muy interesante. O sea, se ha pasado de presentar en las meditaciones metafísicas un punto físico, digamos, en el cerebro en el que se da esa unión, a considerar que esa unión es en realidad una noción primitiva que está en todas nosotras, en todos nosotros, que es el de la conjunción. Y dice, finalmente, en cuanto al cuerpo y el alma juntos, solo poseemos la de su unión, de la cual depende la de fuerza. Fuerza es un concepto de la ciencia moderna que va a abrir un mar de problemáticas, ¿vale? Para los estudiantes que estáis cursando el grado de filosofía, estudiaréis filosofía de la ciencia, la filosofía de la ciencia de la modernidad, y en especial, pues, Galileo, Newton, va a ser un desarrollo continuo de la noción de fuerza, que es una fuerza, ¿no? Bueno, pues aparece aquí, en Descartes. Finalmente dice, en cuanto al cuerpo y el alma juntos, solo poseemos la de su unión, de la cual depende la de la fuerza que tiene el alma de mover al cuerpo
y el cuerpo de obrar sobre el alma, causando sus sentimientos y sus pasiones. ¿De acuerdo? Entonces, Isabel de Bohemia le pregunta a Descartes, explícame cómo puede ser que se relacionen alma y cuerpo, siendo el alma inmaterial y el cuerpo material. Y dame además una definición de alma. No esperéis la definición de alma, vamos a quedarnos con la primera gran pregunta. Para responder a la primera gran pregunta, ¿vale? Estoy recapitulando. Descartes lo que hace es digamos, explicar algo que dice ya he explicado anteriormente. Existen unas nociones primitivas originales, de las cuales hay unas muy generales, ser, número de oración, y hay otras más particulares, que son las referidas al cuerpo, noción de extensión, referida al pensamiento, perdón, referida al alma, noción de pensamiento, y además con dos figuras, la percepción del entendimiento por un lado y las inclinaciones de la voluntad por otro, y por último, la conjunción, esto es lo que le estaba preguntando Isabel de Bohemia. Entre las nociones primitivas originales tenemos la de la unión entre el alma y el cuerpo. ¿De acuerdo? Vamos a elaborar esto un poquito más. ¿De acuerdo? Dice, dice Descartes, en realidad en mis obras anteriores me he detenido sobre todo a explicar cuál era la diferencia entre el cuerpo y su extensión, por un lado, y el alma y su pensamiento, por otro lado. He puesto todas mis fuerzas, dice Descartes, en explicar cuál es esa diferencia. Muy bien, ahora lo que me explicas es que no ponga digamos, todo mi interés, toda mi atención en explicar cuál es la diferencia, ya lo hemos entendido, ahora lo que queremos ver es cómo se relacionan, ¿no? Bueno, pues le da una especie de respuesta que nos va a sorprender, es sorprendente, ¿vale? Y a mí por esto me gusta la filosofía, porque no deja de sorprendernos y porque nos muestra, pues, que siempre lo que tenemos que hacer es elaborar buenas preguntas, ¿no? En filosofía. Y cuando se elabora una buena pregunta, digamos que se da casi un paso más. Isabel de Bohemia lo que ha hecho ha sido plantearle una buena pregunta a Descartes. Bueno, si veis, por el tono de la respuesta, además, a mí me recuerda mucho este planteamiento, esta respuesta al problema de la causalidad que va a aparecer en Hume explícitamente, ¿no? Hume explícitamente problematiza la causalidad. Pero al fin y al cabo lo que está haciendo Descartes es introducir este problema, ¿no? O lo que ha hecho Isabel de Bohemia más bien, ¿no? Es introducir el problema en cómo se puede explicar la causalidad entre dos sustancias que son tan diferentes. Y Descartes lo que va a, digamos, percibir es esa tensión, ese problema a la hora de explicar esa relación de causalidad. Es más, os diría, puede que la respuesta que vamos a ver ahora no sea tan diferente de la de Hume, ¿no? Impresionante. Por cierto, a los alumnos del grado de filosofía, en el curso 25-26, en el actual, esto lo digo porque se quedará grabada esta intervención y a lo mejor el próximo curso se reformulan esas 15 preguntas que tenéis para el examen. Insisto, lo de las 15 preguntas es del grado de filosofía. Los alumnos del grado de historia del arte no tienen nada que ver con estas 15 cuestiones, ¿vale? En una de esas cuestiones está esta relación entre Isabel de Bohemia y Descartes. Pero hay otra cuestión que habla de la importancia de la experiencia en el racionalismo, ¿vale? Bueno, pues vais a ver cómo de aquí podéis extraer también bastante información. Os comentaba el otro día, lo escribía en algún momento del foro, que esos 15 temas que podéis preparar, ¿vale? Son muchas veces, están enlazados. Podéis hacer referencia de un tema a otro tema, no hay ningún problema. Es decir, cuando expliquéis la importancia de la experiencia en el racionalismo, la importancia de la razón en el empirismo, podéis mencionar a Isabel de Bohemia, ¿vale? Estaría muy bien. Es más, a través de las cartas de Isabel de Bohemia se ve la importancia de la experiencia en Descartes, porque, y aquí introduzco la respuesta, resulta que Descartes, fijaos qué curioso, nos va a decir que una forma de explicar, ¿no? de entender
¿Cuál es la relación entre el alma y el cuerpo? Es la experiencia. Por experiencia sabemos que hay una cierta unión entre ellos. Vamos a ver cómo nos lo dice, ¿vale? Bueno, em, vale, en la siguiente carta de Descartes a Isabel del 28 de junio de 1643, dice Descartes: así pues, primeramente observo una gran diferencia entre estas tres suertes de nociones por lo siguiente. Las tres nociones a las que se refiere son las específicas. Hemos dejado las más generales de ser, número y duración, nos quedamos con las más específicas, que son extensión, pensamiento y la conjunción de ambas, ¿no? ¿Cómo las conocemos? ¿Cómo llegamos a ellas? Y dice Descartes: el alma solo se concibe por el entendimiento puro. Es decir, a la noción de alma llegamos por el entendimiento puro. El cuerpo, es decir, la extensión, las figuras y los movimientos, puede conocerse también por el entendimiento solo, pero mucho mejor por el entendimiento ayudado por la imaginación. Y por último, las cosas que pertenecen a la unión de alma y cuerpo no se conocen sino oscuramente por el entendimiento solo, ni siquiera por el entendimiento ayudado por la imaginación, pero se conocen muy claramente por los sentidos. ¿Vale? Fijaos, la respuesta que le está dando a Isabel de Bohemia. Conocemos por los sentidos esa unión entre cuerpo y alma, ese vínculo entre alma y cuerpo y cómo funcionan, ¿no? Así que entre esas nociones primitivas originales, ¿no? La de extensión la conocemos por el entendimiento, perdón, la de pensamiento la conocemos por el entendimiento puro, la de extensión por el entendimiento ayudado de la imaginación. Pensad que la imaginación no es la imaginación creativa, artística, sino la capacidad de ponerse imágenes delante. Está muy relacionada con la percepción y con la memoria, ¿no? O sea, con la capacidad de tener objetos delante, de tener imágenes reproductivas, ¿no? Memorizadas. Eso es la imaginación en Descartes. Y la conjunción, la unión entre ambas. ¿Cómo conozco la unión entre alma y cuerpo? Pues ni por el entendimiento, ni por el entendimiento ayudado de la imaginación, sino por los sentidos directamente. Y dice más. Los pensamientos metafísicos que ejercitan el entendimiento puro sirven para tornarnos familiar la noción de alma. A eso se dedica la metafísica. El estudio de las matemáticas, que ejercita principalmente a la imaginación con la consideración de figuras y movimientos, nos acostumbra a formar nociones del cuerpo bien distintas. Y finalmente es usando solamente de la vida y de las conversaciones comunes y absteniéndose de meditar y de estudiar las cosas que ejercitan la imaginación, como se aprende a concebir la unión del alma y el cuerpo, a través de la vida y sus conversaciones comunes. Así conocemos la unión del cuerpo y el alma. ¿Vale? No sé si os convence más o menos que la glándula pineal. Fijaos, a través de la experiencia, de ahí la importancia de la experiencia en el racionalismo, pensar, hago un paréntesis, ¿no? A esto es a lo que aludo, ¿no? Cuando menciono que es muy difícil poner etiquetas al pensamiento de los autores y decir Descartes es racionalista y Hume es empirista. Evidentemente, no voy a decir lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque el criterio de verdad está en la razón en Descartes, el criterio de la verdad está en la experiencia en Hume. Pero eso no quiere decir que Descartes niegue la experiencia y quiera ser un ser humano sin experiencia ninguna o que Hume diga que la razón no vale para nada. No, no.
para nada. Esa no es la propuesta metafísica, no es la propuesta que nos están haciendo, perdón, la propuesta filosófica. Puede ser la propuesta metafísica, pero no filosófica. Lo que nos están diciendo es que la experiencia vale para otras cosas, ¿vale? Como por ejemplo para explicar la relación entre cuerpo y alma. Dicho de otra forma, metafísicamente para Descartes no era tan relevante explicar la relación, ¿vale? Pero vitalmente es muy relevante y vitalmente se explica a través de la vida misma, ¿no? Em, vale, sigo un poquito y dice Descartes, siguiendo con este tema, sigo en la carta de Descartes a Isabel de 28 de junio de 1643. ¿Vale? Creo que es la segunda, si no recuerdo mal. Sí, es la segunda carta de Descartes. Dice, por último, al igual que creo que es muy necesario haber comprendido bien al menos una vez en la vida los principios de la metafísica, pues son ellos los que nos da el conocimiento, lo que nos da el conocimiento de Dios y de nuestra alma, creo también que sería muy perjudicial ocupar a menudo el propio entendimiento en meditarlos. Pues en tal caso, este no podría entregarse lo suficientemente bien a las funciones de la imaginación y los sentidos. Opino, pues, que lo mejor es contentarse con retener en la memoria y en la creencia de cada cual las conclusiones que se han extraído una vez, después emplear el resto del tiempo de que se dispone para el estudio en los pensamientos en los que el entendimiento actúa junto con la imaginación y los sentidos. Fijaos lo que está diciendo. Está muy bien recorrer una vez, por ejemplo, la demostración de la existencia de Dios o la demostración del teorema de Pitágoras. Eh, pero no hace falta que nos detengamos continuamente en esas elucubraciones metafísicas, ¿vale? Está hablando de metafísica, no de geometría. Os he puesto un ejemplo. No hace falta estar filosofando todo el día, en sentido estricto lo de filosofar, no hace falta estar haciendo metafísica pura todo el día. Está bien hacerlo una vez, dice Descartes, al menos una vez en la vida. Recorrer los principios de la metafísica. Son ellos los que nos dan el conocimiento de Dios. O sea, está bien conocer cuál es el argumento de la existencia de Dios, pero no nos detengamos en ello, porque lo importante es tener creencias. Y una creencia, fijaos, aquí está poniendo creencia frente, creencia frente a conocimiento, pero siendo esta una creencia racional. Me explico. Si a mí me preguntáis ahora qué dice el teorema de Pitágoras, yo os lo puedo recitar. Pero si me pedís que os lo demuestre a través de un triángulo, yo, como profesora de filosofía, no os puedo desarrollar cómo se demostraba el teorema de Pitágoras, ni las fórmulas sobre el área de las figuras geométricas, ni... Yo he olvidado esas cosas. Descartes diría, no pasa nada, una vez lo hiciste y por eso sabes que es algo que puede recorrer tu razón, ¿no? Cree en ello. Ya sabes cómo funciona, ahora te hace falta creer. No me hace falta estar todos los días recorriendo la demostración del teorema de Pitágoras para saber que el teorema de Pitágoras es real. No me hace falta hacerlo todos los días. Ya lo hice, entonces creo en él. Claro, esto es una creencia racional, es decir, es una creencia que está basada en algo que yo ya he recorrido previamente. Que no lo recuerdo no es un conocimiento, no tengo el conocimiento del desarrollo del teorema de Pitágoras ni de cómo se demuestra, pero es una creencia racional porque sé que está ahí, ¿no? Es una creencia en tanto que no es un conocimiento, pero es racional en tanto que sé que mi razón una vez lo ha recorrido. Por eso dice Descartes lo mejor es contentarse con retener en la memoria y en la creencia, ¿no? No hace falta estar todos los días haciéndolo. Dicho de otra forma,
Esto en la filosofía de Ortega y Gasset aparece de otra forma, evidentemente, son varios siglos después. Ni siquiera dice lo mismo, pero os lo voy a relacionar. Ortega y Gasset tiene una obra que se llama Creencias e Ideas, o Ideas y Creencias, ya no me acuerdo cuál es el orden. Y distingue en esta obra, en este escrito, qué son las ideas y qué son las creencias y cuál es su importancia, la importancia de cada una de ellas en nuestra vida cotidiana. En esta obra, Ortega y Gasset nos dice que es muy importante tener creencias, porque de hecho sin ellas no podríamos vivir. ¿Qué son las creencias? Pues las creencias son pues que yo me pongo el despertador y tengo la creencia racional, casi la fe de que el despertador me va a sonar y me suena. Cuando me suena el despertador, tengo la creencia racional y quiero que siga sucediendo, de que el suelo debajo de mis pies me va a sostener. Cuando voy al aseo y enciendo un grifo, tengo la creencia, ¿no? No sé si racional o más bien experiencial, de que el agua va a salir de ese grifo. Necesito estar pensando y cuestionándome continuamente si esto va a ser así. Si yo me paro en cada minuto de mi vida a pensar si el suelo me va a seguir sosteniendo, si el grifo va a estar abierto, si el despertador va a funcionar, si esto es insufrible, insufrible. No me puedo estar cuestionando todo continuamente. Eso son las creencias. Necesitamos creencias en nuestro día a día, ¿no? Fijaos, nos lo está diciendo Descartes. Cuidado, no estemos filosofando todo el día. Lo importante es la memoria y la creencia. La diferencia entre Descartes y Ortega es que Descartes se centra en el pasado, o sea, una vez yo recorrí todo ese conocimiento y lo almaceno como una creencia racional. En Ortega y Gasset es más por la experiencia, ¿no? No nos habla tanto de la demostración de la existencia de Dios, sino de casi una creencia compartida. Otros ingenieros, arquitectos, han conseguido que las casas no se caigan. Tengo creencia en lo que ellos hacen, creo en lo que ellos hacen. Es una creencia también racional y por eso sé que el suelo me sostiene y no voy a dudar de ello. Tampoco sé cuál es la fórmula de las fuerzas que hacen que el agua salga por el grifo de mi casa. No lo sé y no me puedo plantear cómo funcionan todas y cada una de las cosas que tengo a mi alrededor. Es una especie de creencia, pero es una creencia también racional, ¿no? Para terminar con esta comparación, entonces, en Ortega y Gasset, ¿qué son las ideas y las creencias? Las creencias son estas verdades que nos sostienen en lo cotidiano, ¿vale? Incluso cuando no sabríamos responder a cómo es que funcionan, pero hay un conocimiento basado en verdades racionales que a lo mejor son otros las que las tienen. Y después hay unas ideas, por supuesto. Ortega nos dirá, las ideas son esas cosas que nos cuestionamos y entonces hacemos filosofía de ellas o hacemos una ciencia de ellas. Es decir, el ingeniero, el arquitecto, el médico, el matemático van a saber explicarnos muchas cosas, ¿no? De todos esos objetos y ellos se las han planteado. ¿Vale? El moralista que se pregunta de dónde surge el bien y de dónde surge el mal, el epistemólogo que se pregunta qué es la verdad y qué es la mentira, pero no nos podemos estar cuestionando continuamente esas cosas. Pero por supuesto, elegimos cuáles cuestionarnos. Lo importante en Ortega es elegir. Yo me cuestiono unas cosas o me cuestiono otras. Y eso determina, digamos, casi mi profesión. ¿Qué me interesa cuestionarme, no? Todo es insufrible, pero algo me tengo que cuestionar y, por así decirlo, especializar en ese cuestionamiento. En Descartes no va más allá de haz memoria de lo que una vez fue una demostración racional y la vas a olvidar, pero cree en ella, ¿no? Cree racionalmente en eso. Fijaos, me parece por eso tan interesante esta relación epistolar entre Descartes e Isabel de Bohemia, por el peso que Descartes da a la experiencia, a la vida cotidiana, para entender cuál es la relación entre el alma y el cuerpo. ¿Vale?
Bueno, es en esta carta precisamente, eh, al final de esta segunda carta de Descartes en junio de 1643, donde da noticia a Isabel de Bohemia de esa polémica que tiene con Boetius, ¿vale? Pero, eh, y da cuenta de ello, es una carta entre dos personas que se admiran y lo comenta, dice, más una noticia enfadosa que acaba de llegarme de Utrecht, a donde el magistrado me cita para examinar lo que he escrito acerca de uno de sus ministros, me obliga a terminar aquí para ir a consultar los medios de librarme lo antes que me sea posible de estas trapacerías. Em, bueno, no es tan relevante, pero simplemente para que veáis que en estas cartas, que son una comunicación privada, ¿no? Pues Descartes da cuenta también de problemas, pequeñas polémicas incluso con la censura o problemas políticos que surgen en sus escritos. ¿Vale? Em, bueno, las siguientes misivas de noviembre de 1643 de 1643 se ocupan de temas matemáticos, ¿vale? Así que si hay algún matemático en la sala, puede recorrerlas si quiere, porque en ellas pues tratan de fórmulas y otras cuestiones. Después saltamos el año 1644 y es muy curioso cómo se va eh, incluyendo a través de una temática tangencial, se va reformulando, ¿no? Se va viendo cómo se moldea esa relación entre el alma y el cuerpo a través de la experiencia. Y esto se realiza, esto tiene lugar porque Isabel da cuenta en sus misivas de una salud con ciertas debilidades, ¿no? Está enferma, se encuentra compungida, se encuentra triste, se encuentra con muchos temas, ella continuamente, digamos, se queja un poco porque en las cuestiones del día a día y los problemas políticos que la acucian, pues hace que no se pueda ocupar todo lo que quisiera de estos temas filosóficos y se lo hace ver a Descartes, pero realmente también está enferma y recibe consejo médico. A este respecto, es muy curioso ver cómo Descartes se va presentando ante Isabel de Bohemia, e Isabel de Bohemia lo utiliza también. Descartes se va presentando como un médico del alma, ¿no? Y juega mucho Descartes a establecer esa relación, esa imbricación que se da entre el alma y el cuerpo, ¿no? Y cómo el estado de ánimo, cómo el alma con sus inclinaciones puede hacer precisamente cómo puede influir en el cuerpo para que ella se encuentre mejor. Entonces, a raíz de que ella le comenta estas dificultades, estos duelos, estos daños que ella sufre, ¿no? Pues le dice, bueno, pero como hay una relación entre el alma y el cuerpo, pues un poco el cuidado del espíritu puede apoyar el cuidado del cuerpo. Y es muy interesante cómo se va mostrando. Por ejemplo, en julio de 1644 le dice, la construcción de nuestro cuerpo es tal que ciertos movimientos se siguen en él de manera natural de ciertos pensamientos. Como vemos que el rubor del rostro sigue a la vergüenza, las lágrimas a la compasión y la risa a la alegría. Eh, Esto es un poco cuestionar, problematizar la propia concepción dualista de Descartes. O sea, el dualismo en Descartes es un dualismo problemático. Descartes sabe que hay un alma y que hay un cuerpo, pero hay una lucha constante en su filosofía por establecer la forma en que se relacionan, ¿no? En una relación muy íntima, de par a par, ¿no? En una relación de dos cosas que son
que no es lo mismo que mi alma se relacione con otro cuerpo, como puede ser este bolígrafo, a que mi alma se relacione con mi propio cuerpo. No es lo mismo. Esto está en las cartas, pero está también en las meditaciones metafísicas, y dejarme que os lo lea. Antes lo he copiado en una intervención en el foro, pero os lo voy a leer por aquí. A ver, que es cuando en las meditaciones metafísicas, en la sexta meditación metafísica, Descartes propone esa analogía con el navío. Os lo leo, ¿vale? O sea, estamos de nuevo problematizando, ¿no?, esa relación del alma con el cuerpo. Dice en las meditaciones metafísicas Descartes, sexta: me enseña también la naturaleza mediante esas sensaciones de dolor, hambre, sed, etcétera, que yo no solo estoy en mi cuerpo como un piloto en su navío, sino que estoy tan íntimamente unido y como mezclado con él, que es como si formásemos una sola cosa. Pues si ello no fuera así, no sentiría yo dolor cuando mi cuerpo está herido, pues no soy sino una cosa que piensa, y percibiría esa herida con el solo entendimiento, como un piloto percibe por medio de la vista que algo se rompe en su nave, y cuando mi cuerpo necesita beber o comer, lo entendería yo sin más, no avisándome de ello sensaciones confusas de hambre y sed. Pues en efecto, tales sentimientos de hambre, sed, dolor, no son sino ciertos modos confusos de pensar, nacidos de esa unión y especie de mezcla del espíritu con el cuerpo y dependientes de ella. Es decir, hay un dualismo en la antropología de Descartes. Por supuesto que lo hay. Hay un alma y hay un cuerpo. Y esto siempre está presente en Descartes, ¿no? Desde el discurso del método a las pasiones del alma. Eh, y la problemática surge a la hora de cómo explicar esa relación alma y cuerpo. ¿Cuál es la propuesta en las meditaciones metafísicas? La propuesta es plantear el problema. La propuesta es precisamente el hecho de decir, hay un alma y hay un cuerpo, pero la relación que yo tengo con mi cuerpo no es la misma que tengo con este bolígrafo. Lo que dice Descartes es, la relación que yo tengo con mi cuerpo no es la relación que yo tengo con un barco. Que un barco no es un bolígrafo. ¿Por qué el barco? Porque al barco hay que dirigirlo. O sea, yo puedo estar dirigiendo al barco, como parecería, por metafóricamente, que yo estoy dirigiendo a mi cuerpo. Pero cuidado con las metáforas, hasta dónde llega la metáfora. Yo no solamente estoy dirigiendo mi cuerpo y estoy decidiendo que mi mano va hacia un lado o va hacia otro, ¿no? Como elijo si el barco gira hacia la derecha o vira hacia la izquierda. Yo no solamente estoy haciendo eso, yo tengo una relación mucho más íntima con ese cuerpo, porque si no, dice Descartes, si no fuera así, si yo fuera simplemente la que dirige el cuerpo, cuando mi pierna tuviese una herida, em, yo no sentiría más que lo mismo que cuando el barco tiene una rotura en una de sus partes. Yo no lo siento. Yo no siento la rotura de una tabla en el barco, ¿no? No lo siento corporalmente. Yo lo veo con mi entendimiento, ¿no?, y con mis sentidos, lo percibo, dice Descartes. Sin embargo, cuando mi cuerpo tiene una herida, yo sufro un daño, ¿no? Hay una relación hay una relación muy, muy diferente, ¿vale? Ahora leo vuestros comentarios. Así se establece, digamos, en las meditaciones metafísicas, o sea, el textito que os he leído del navío está en las meditaciones metafísicas, es decir, Descartes introduce la problemática. No debemos decir que Isabel de Bohemia presenta por vez primera la problemática. No, no, en realidad el propio Descartes ya nos da la pista para hacerle la pregunta, ¿no? Explícame un poco mejor qué relación hay entre el alma y el cuerpo, si no es
la del que dirige el barco con el barco, ¿qué tipo de relación es? Descartes dice, estoy íntimamente unido. ¿Qué significa íntimamente unido? ¿Qué es esa intimidad? Mezclado con él, pero mezclado, lo que está mezclado tiene extensión. O sea, ¿cómo vamos a concebir una mezcla si no hay extensión? De hecho, Isabel de Bohemia le llega a decir, a lo mejor no es tan difícil pensar que el alma es extensa. Igual es lo más sencillo. Pensamos que el alma es extensa y a lo mejor así podemos resolver que puede haber una causación, ¿no? Entre ellas, una relación, no habla de causas, habla de una relación, ¿no? Descartes le va a decir, bueno, si quieres, no se revuelve mucho Descartes por decirle que el alma es extensa. Simplemente le dice, si quieres que sea extensa, piensa que sea extensa, que en cualquier caso, nunca va a ser el alma lo mismo que el cuerpo. ¿Vale? O sea, sigue habiendo una diferencia. Bueno, pues os decía, hemos recorrido en esta hora que llevamos, ¿no? Esa primera pregunta que le plantea Isabel a Descartes, cuéntame cuál es la relación entre el alma y el cuerpo, porque yo no lo entiendo, y además dame una definición de qué sea el alma. Como os digo, creo que no hay una definición de qué sea el alma. Y Descartes se queda con, vamos a ver cuál es la relación entre el alma y el cuerpo. Para ello, ¿no? Pues establece, bueno, ¿qué he hecho hasta ahora? Dice Descartes. Hasta ahora he hablado de las nociones primitivas originales, las más generales, ser, número de oración, las más específicas, extensión, que pertenece al cuerpo y de la cual tengo noticia a través del entendimiento y la imaginación. La noción del pensamiento, que se refiere al alma y de la cual tengo noticia a través del entendimiento puro, y de ella hay dos figuras, la percepción del entendimiento, las inclinaciones de la voluntad. Y ahora es cierto, falta hablar de esa conjunción. ¿Y esa conjunción cómo la conocemos? Pues a través de la experiencia, a través de la vida, a través de las conversaciones, nos dice Descartes, ¿no? Pues bueno, fijaos, hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí tenéis ya mucho material para prepararos un tema para exponer en el examen, ¿eh? Estudiantes de ambas asignaturas, me da igual, ¿vale? Os estoy dando, digamos, el material porque es mi función, que para algo soy la profesora, ¿vale? Pero hay más en estas misivas. Os decía, a raíz de que Isabel le cuenta a Descartes que su salud es un poco débil, ay, que he perdido mi esquema, Descartes le empieza a decir, bueno, como estamos hablando de la salud del cuerpo y el alma, recuerda que, perdón, eh, recuerda que el alma tiene tiene mucho que ver con la salud y con el modo en el que sentimos nuestro cuerpo. Y me voy a detener. Vale. Ujú. Casi para ir acabando y darnos un poquito más de material. ¿Vale? Me voy a detener en la misiva del 18 de mayo de 1645 porque es muy interesante, ¿vale? Y así introduzco, digamos, otro tema más, ¿no? Que podríamos decir que es esa relación de alma-cuerpo con ese intento de definición de qué sea el alma, que no sé si se llega a ella, yo no la he encontrado de una forma tan clara. Y la conversación deriva hacia otra temática muy relevante a nivel filosófico que tampoco está desarrollada en la obra anterior de Descartes, que es la moral. Si os acordáis, Descartes nos ha hablado de una moral provisional o de una moral por provisión, ¿no? Que nos decía que, bueno, aceptásemos las normas del país en el que nos encontrásemos, del lugar en el que nos encontrásemos, que fuéramos em, permanentes en nuestras decisiones, ¿no? Consistentes en nuestras decisiones y que las llevásemos a cabo una vez que las hubiéramos tomado.
Se dice que en esta correspondencia con Isabel de Bohemia podemos encontrar lo opuesto a esa moral provisional, que sería una moral permanente, una moral que ya no es provisional. Así que encontramos también la temática de la felicidad, ese otro gran tema que le ha interesado a muchos filósofos, que es el en qué versa la felicidad. Así que vamos a encontrar alguna propuesta también en estas misivas acerca de ello. Y bueno, con ello me voy a quedar y como os decía, después en el fin de semana, pues volveré a grabaros una sesión para terminar el recorrido de las cartas. Pero os voy a leer dos páginas de mayo de 1645, Descartes a Isabel. Hay una relación entre la salud, relación de la disposición del alma con el cuerpo y por lo tanto con la moral, una relación de la salud con la moral, la búsqueda de la felicidad. Nos dice Descartes, observo yo los signos de un mal tan considerable que no puedo abstenerme de escribirle mi opinión. Pues aunque no sea médico, el honor que vuestra Alteza me prodigó el verano pasado queriendo saber mi opinión acerca de otra indisposición que entonces le aquejaba me empuja a esperar que mi libertad no le sea desagradable. La causa más habitual de la fiebre lenta es la tristeza. Fijaos, está tocando el tema de cómo nos afectan psicosomáticamente las disposiciones del ánimo. Y la obstinación con que la fortuna ha perseguido a vuestra casa, casa con mayúscula, casa real, ¿vale? Os da continuamente motivos de enfado, tan públicos y notorios, que no es preciso hacer demasiadas conjeturas, ni ser avezado en tales asuntos para juzgar que es en esto en lo que consiste la principal causa de vuestra indisposición. ¿Veis esa relación entre lo que nos rodea, ¿vale? Los cuerpos, no solamente nuestro cuerpo, por cierto, ¿eh? El sujeto en esta relación epistolar se va configurando cada vez más como un sujeto que está en continua relación con otros. Es muy curioso, ¿no? Y esto sí que puede ser, digamos, un poco diferente en ese discurso del método, en las meditaciones metafísicas y en estas cartas, en esta correspondencia de Isabel de Bohemia con Descartes. La diferencia estribaría en que en esos escritos que Descartes da a la imprenta, el sujeto casi que es un sujeto que lucha por salir del solipsismo, ¿no? Por decir, hay algo más allá de mí. Sin embargo, cuando habla con Isabel de Bohemia, constantemente lo que le está diciendo es normal que el mundo te afecte, es normal que las otras personas que te rodeen te afecten, es normal, y juega constantemente con eso, ¿no? O sea, esas influencias son las que están determinando precisamente la salud de Isabel de Bohemia. Em, Dice, de hecho, es de temer que no podáis libraros del todo de ellos, de todos esos problemas, a no ser que por la fuerza de vuestra virtud pongáis contenta vuestra alma a pesar de las desgracias de la fortuna. Y aquí Descartes se empeña en mostrar, muy curioso, ¿no? Muestran una tensión entre ellos. Para Descartes es como relativamente sencillo conseguir a través del alma superar los problemas que la realidad nos ofrece. Eso es lo que le está diciendo Isabel de Bohemia. En eso recae la fuerza de la virtud. La virtud está en saber distanciarse de esos problemas y encontrar en ello, ¿no? En eso que yo puedo controlar, nos va a decir después, incluso apoyándose en algunas propuestas de Séneca, en estos, es muy curioso, en esta correspondencia con Isabel de Bohemia, cuando hablan del tema de la felicidad, Descartes le recomienda que lea a Séneca. Os decía, Descartes le propone que a través del alma ella puede ser fuerte y mantener cierta disposición amable del ánimo
frente a todas las dificultades. Mientras que Isabel de Bohemia le dice, no es tan sencillo, no es tan sencillo no atender a los asuntos que es de obligado cumplimiento atender, ¿no? La intersubjetividad para Isabel de Bohemia es más real que para Descartes, y ahí hay un juego muy interesante, ¿no? Dice Descartes al respecto. Me parece que la diferencia que se da entre las almas más grandes y las que son bajas y vulgares consiste principalmente en que las almas vulgares se entregan a sus pasiones y solo son felices o desgraciadas según sean agradables o enojosas las cosas que les suceden. Fijaos, para Descartes las almas vulgares son las que se dejan determinar por las cuestiones que les suceden desde fuera, ¿no? Mientras que las otras, las almas más elevadas, hacen razonamientos tan fuertes y tan potentes que aun cuando también ellas tienen pasiones, no lo niega, ¿eh? No niega que se dejen afectar por el exterior, e incluso a menudo más violentas que las del común, su razón sigue siendo siempre la dueña y hace que incluso las aflicciones sirvan y contribuyan a su perfecta felicidad, de la cual gozan ya en esta vida. Esta es una de las, digamos, tesis fuertes de esta correspondencia en torno a qué es la felicidad, ¿no? Es la capacidad de admitir que me afecta el mundo exterior, que tengo pasiones determinadas por ese mundo exterior. Hay un momento en el que dice, no sé si es en esta carta, que dice, a veces tiene que ser al día siguiente, después de haber dormido, ¿no? Y de habernos un poco separado de esas problemáticas. Pero razono acerca de ellas y me hago más fuerte. Y en eso consiste mi felicidad. Lo importante en este sentido para Descartes, y nos lo va a decir, es qué es lo que yo puedo controlar, lo que me da la felicidad, ¿no? ¿Cómo controlo yo el mundo que me rodea? Eso es lo importante, ¿no? Para Descartes. La felicidad está en lo que yo pueda, en lo que el sujeto pueda controlar. Y fijaos, esto es muy interesante para saber qué es el sujeto moderno. La modernidad, la autonomía de la voluntad, luego va a aparecer en Kant, perdón, ¿no? Esa ley moral que yo me doy a mí misma. Fijaos, está en Descartes también, ¿no? La felicidad radica en lo que yo pueda controlar, en cómo yo controlo los objetos del exterior y el modo en que me afectan esos objetos del exterior. Pero además os he querido extraer esta misiva del 18 de mayo de 1645, escrita por Descartes, porque sabéis que nos encontramos en la época del barroco, en una época llena de representaciones teatrales. Y Descartes vuelve a utilizar la representación teatral para hablarnos de esta visión de su felicidad, ¿no? Continúa diciendo en el mismo sitio donde me he quedado leyendo. Pues por una parte, considerándose inmortales y capaces de recibir muy grandes contentos, y por otra, considerando que están unidas a cuerpos mortales y frágiles, sometidas a muchas debilidades, y que no pueden dejar de perecer en pocos años, hacen todo lo que está en su poder para que la fortuna se les torne favorable en esta vida. Pero no obstante, la estiman tan poco en comparación con la eternidad que apenas consideran sus sucesos de otro modo que como nosotros consideramos los de las comedias. Y al igual que las historias tristes y lamentables que vemos representadas sobre un teatro a menudo nos proporcionan tanto recreo como las alegres, aun cuando saquen lágrimas de nuestros ojos, así estas almas más grandes de que hablo hallan satisfacción en ellas mismas, en todas las cosas que les suceden, incluso en las más enojosas e insoportables. Así, al sentir dolor en su cuerpo, se ejercitan en soportarlo pacientemente y esta prueba que hacen de su fuerza les es agradable. La vida es un teatro, nos está diciendo Descartes, plantéatela como si fuera un teatro, te están sucediendo cosas, ves el teatro del mundo, pero tú tienes la capacidad de reflexionar después, asumir que te afectan, no luchar en contra de las afecciones, sino decir, bien, me han afectado, pero mi razón es más fuerte. Yo
soy quien controla y soy quien decido cómo afectan estas cuestiones a mi realidad. Em, vale. Fijaos, y ya voy concluyendo. Si tenéis alguna duda, idlas pensando, que hacemos una ronda de preguntas para terminar. Os comentaba al principio cómo en la filosofía de Descartes se abre una puerta que fue explorada por muchas mujeres ya de la época de Descartes, las mujeres cartesianas y también por Poullain de la Barre, uno de los discípulos de Descartes, uno de los intérpretes de la filosofía de Descartes, cómo se abren posibilidades para que el sexo femenino encuentre en la filosofía de Descartes el criterio de igualdad que estaba buscando en la filosofía. Nos encontramos ante una filosofía cuyo dualismo alma y cuerpo, a pesar de la problemática, ¿cómo explicas la relación alma y cuerpo? Fijaos, desde el punto de vista de la teoría feminista, les diríamos, mira, no sé cómo lo explicamos del todo, por el sentido común nos va a llegar a decir Descartes, por la experiencia cotidiana, pero lo que sé es que esto ha favorecido mucho a considerar que el alma de las mujeres es igual al alma de los hombres, ¿no? Porque no es lo relevante. Lo relevante del alma es que es racional y otra cosa es el cuerpo en el que se encuentra esa alma, ¿no? Eh, Esto es reconocido por Descartes y se lo dice en varias ocasiones eh, Descartes a Isabel de Bohemia y, y os decía, sin embargo, nos encontramos en una época en la que, pues, evidentemente, el discurso va por otro lado, el discurso público, el discurso oficial, van más por la costumbre. Vale, la costumbre de considerar a las mujeres inferiores, ¿no? En las cuestiones racionales. A pesar de ello, os decía que antes no he sabido buscaros el ejemplo. Isabel está en su época y le dice en mayo de 1645: así pues, sabed que tengo el cuerpo imbuido de una gran parte de las debilidades de mi sexo, que se resiente muy fácilmente de las aflicciones del alma y que no tiene la fuerza de recuperarse con ella, pues es de un temperamento sometido a las obstrucciones y permanece en un clima que contribuye mucho a ello. ¿Vale? Y incluso le dice en esta misiva de mayo de 1645, de Isabel a Descartes le dice, vos tenéis la bondad de querer curar el cuerpo con el alma, lo que os comentaba, ¿no? Es decir, a través del alma racional me quieres curar el cuerpo porque piensas que son mis aflicciones, ¿no? Lo que hacen que yo esté enferma, ¿no? Bueno, simplemente deciros eso, ¿no? Que a pesar de que se reconoce una igualdad entre los sexos, entre las almas, ¿no? Racionales, pues el discurso de la época pues le obliga, por así decirlo, a Isabel a decirle tengo ciertas debilidades de mi sexo. Y por cierto, con esto concluyo. Al principio, en la primera misiva, que sobre todo en la primera que Isabel le escribe a Descartes, aparece unos comentarios que encontramos en muchas mujeres de la época, ¿no? De las pocas que nos han llegado sus escritos. Aparece, por ejemplo, en Santa Teresa de Jesús, en sus escritos, o en Sor Juana Inés de la Cruz, el Sor Juana Inés de la Cruz. Normalmente estas mujeres cuando escriben, sobre todo las que escriben sobre Dios, ¿no? Las santas, las Sor, empiezan sus escritos siempre hablando, pero Isabel de Bohemia también, hablando de su ignorancia. Esto es un recurso argumentativo de la época muy propio, en este caso, del discurso femenino. No, yo es que es como soy mujer, no tengo el conocimiento adecuado,
Yo como soy mujer, a ver, en parte es verdad, tenían una formación que estaba más restringida que el caso de los varones, tenían más dificultades para llegar a la misma formación, así que las dificultades estaban ahí, ¿no? Y en tanto que mujeres, pues por supuesto, denunciaban, ¿no? esas dificultades. Y eso lo encontramos en Isabel de Bohemia. Yo soy una ignorante, discúlpame por atreverme a escribirte a ti, Descartes, ¿no? Pero me han insistido en que lo haga y esto lo encontramos en este discurso, ¿no? Este recurso de la ignorancia como una forma de atreverse a pensar también, ¿no? Atreverse a decir algo, una forma de disculparse antes de hablar, pero también porque se sentían intrusas e impostoras, ¿no? Que está, digamos, más en el discurso contemporáneo, ¿no? A hablar del el síndrome de la impostora, ¿no? Pues en parte esto lo encontramos en estas mujeres y lo encontramos de forma posterior. Bueno, pues hasta aquí os he presentado algunas de las ideas principales que aparecen en esta correspondencia. Con esto tendríais ya material suficiente para montar ese tema que en la asignatura de Historia de la Filosofía Moderna 1 del grado de Filosofía os tenéis que preparar para el examen. Y también para los estudiantes del grado de Historia del Arte que os queréis preparar la pregunta sobre racionalismo, lo podéis hacer a través de esta presentación, ¿vale? En cualquier caso, aunque este es material suficiente, ¿vale? Em, Voy a grabar otra sesión para, ya que he empezado, terminar de comentar las páginas finales de la correspondencia y los otros temas que van surgiendo. Por ejemplo, los comentarios que hace Descartes a la filosofía de Séneca. ¿Vale? Isabel de Bohemia se atreve, a pesar de esta ignorancia que comentaba ahora últimamente, se atreve a criticarle y decirle, bueno, no me convence del todo, veo algunos fallos y considera a Descartes, el discurso cartesiano, como más refinado, ¿no? que el discurso de Séneca. Para gustos los colores, claro. Vale, voy con vuestra. Si alguien tiene alguna cuestión, ¿vale? Voy a dejar de grabar y si alguien quiere levantar la mano y participar, no hay ningún problema, ¿vale? Yo tengo un tiempo, me puedo quedar. Vale.